Buenos días, soy Cristóbal Páez Parada, del grado 11.3 y voy a hacer una exposición sobre la ética y la moral. La ética y la moral no solo están emparentadas etimológicamente, en la actualidad se usan indistintamente como términos sinónimos. En el lenguaje filosófico se suele distinguir entre la moral o código de normas que regulan la acción correcta y la ética, la reflexión acerca de la moral. Según esta distinción, la ética viene a ser una especie de filosofía moral, que viene como objeto de estudio precisamente los códigos morales concretos, su validez, su fundamentación y su legitimación. Aunque la ética sea considerada como una disciplina filosófica, lo cierto es que la ética será cualquier reflexión, análisis o estudio de las normas y los valores morales. Por lo tanto, no es algo que se deba circunscribirse al ámbito académico o deba relegarse a los especialistas filosóficos. Ética es cualquier reflexión crítica y seria. También la hacemos nosotros cuando reflexionamos acerca de si determinada norma es válida, por ejemplo, la obligación de ser sinceros. O cuando discutimos si un valor, por ejemplo la sinceridad, debe supeditarse a otro, por ejemplo la amistad. La ética es fundamentalmente teórica, aunque está orientada a dotar al hombre de unas pautas concretas y comportamientos, mientras que la moral es práctica, puesto que detalla unas normas que se encuentran fundamentalmente en la reflexión ética. Moral es el conjunto de comportamientos y de normas que tú y yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué las consideramos válidos y la comparación con otras morales diferentes. La definición de ética socrática es aquella que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto. Sócrates explica cómo la práctica del bien perfecciona al ser humano. Por el contrario, la práctica del mal lo corrompe. La ética del autor es ante todo práctica, ya que aunque para realizar el bien en la experiencia es positivo conocerlo también previamente de forma teórica, la virtud solo se entrena a partir de la vivencia del obrar. El pensamiento de Sócrates se ha conocido en gran medida gracias a la aportación de Platón, que en sus diálogos convierte a su maestro en objeto mismo de la filosofía. La ética, en este pensador griego, es un acto de responsabilidad que conduce a la felicidad. De este modo, la práctica del bien produce alegría, tanto interior como exterior, que es el fruto de la satisfacción inmediata que una persona experimenta cuando sabe que ha hecho lo correcto. Por el contrario, la virtud de la justicia tiene como propio objetivo reparar un daño cometido, por ejemplo, por medio de un castigo. La virtud es inherente al ser humano como ser racional, como un ser consciente de sí mismo y de las consecuencias de sus actos. De este modo, la práctica de la bondad conduce a la vida plena. Desde un punto de vista del autor, la virtud es inherente a la propia naturaleza del ser humano. El ser humano debe comportarse atendiendo al criterio del bien, y no de otro modo, porque es su obligación moral actuar así. Es una vocación existencial, voluntad y conocimiento de los ingredientes constantemente interconectados en esta teoría ética. Según el autor, es suficiente que una persona sepa que es justo en un contexto determinado para que aplique este criterio en el marco de la acción, una reflexión que da lugar a un intelectualismo socrático. Conócete a ti mismo. Este mensaje de introspección mueve la filosofía de Sócrates como punto de partida para que el ser humano cuide su alma a partir de aquello que le hace bien. Por tanto, la ética apela a la propia responsabilidad del hombre para ser una buena persona. A su vez, el autor considera que la ignorancia afecta de un modo negativo al ser humano, puesto que cuando una persona no se conoce a sí misma no puede saber aquello que le conviene de verdad a partir de su propia naturaleza. Sócrates fue un mentor para otras muchas personas, puesto que por medio de una filosofía practicada en forma de diálogo, este pensador ayudó a otros hombres a encontrar su verdadera felicidad.
Sócrates ha pasado a la historia de la filosofía como el primer filósofo ético, siendo un referente por su búsqueda de encontrar una definición de lo que es el bien. Sin embargo, hay que decir que de él no quedó registro escrito. Las fuentes principales para el conocimiento de la filosofía de Sócrates son el diálogo de Platón. Sócrates fue un ateniense nacido en el año 470 a.C. y muerto en el 399 a.C., contemporáneo de los sofistas sin ser uno de ellos. Su famosa frase, "solo sé que no sé nada", equivale al punto de partida de toda su metodología filosófica. La paradójica de Sócrates es que, buscando la máxima del bien, manifiesta la radical dimensión práctica de su conocimiento. Su forma determinada última se hace posible solo en la vida, en la conducta de forma práctica. Una de las preguntas fundamentales de la ética es: ¿qué es la vida? En la época de Sócrates esto tenía una dimensión particular. Su concepción de una buena vida es la que le corresponde al ser humano. Para ello debe hacerse un uso apropiado de la razón. Esto nos lleva a descubrir ciertas responsabilidades y prioridades. Sócrates buscaba cuidar el alma, sobre todas las otras cosas materiales. Para Sócrates no había diferencia entre virtudes. Cada una de ellas aplicaba necesariamente a las demás. El vivir bien era vivir en el ejercicio constante de la virtud. El bien es objetivo para Sócrates. Fue el estudio principal de su ética, entendiéndolo a través de la virtud. El conocimiento y la ciencia forman parte de él. Para ello, se debe penetrar en la esencia del ser. Para Sócrates, el conocimiento era la sabiduría sobre las cosas divinas. Por lo tanto, saber es conocer a Dios y el bien es algo metafísico. El bien es deseable por sí mismo y es un valor esencial y único. Para Sócrates, esa unión entre conocimiento y virtud humana y divina es lo que corresponde al bien. Aseguraba que la virtud era esa excelencia buscada para poder estar en contacto con la divinidad. Además, su pensamiento también se enfocaba en el conocimiento interior, la razón humana como estudio y entendimiento. Al conocer la esencia del ser humano, el hombre tenderá a actuar con el bien, actuará como le corresponde como humano, pero también su pensamiento dio pie a la instauración de los premios y castigos morales. La bondad y la justicia eran la gratificación interior. El carácter divino del alma, decía, hace que la otra vida el hombre justo encontrará otro premio. Además, Sócrates creía que el mayor mal era la ignorancia. Gracias a Sócrates se debe la constitución de la ética como saber práctico y a su relación con el saber teórico, principalmente metafísico. Y esto gracias al diálogo, tal como lo entienden los filósofos. Esta teoría contiene propuestas sustantivas que no pueden dejar de incidir en la ética que desde él construyen. El pensamiento de Sócrates no es fácil de conocer, porque no dejó ninguna obra escrita y porque todo lo que sabemos de él nos ha sido transmitido por otros filósofos, especialmente Platón, su alumno más famoso, que pone en boca de Sócrates las propias ideas y teorías platónicas en sus escritos dialécticos. Esta influencia de Sócrates modificó con profundidad el pensamiento filosófico occidental. A diferencia de los sofistas, Sócrates intenta superar el relativismo y alcanzar una verdad absoluta que sirva de fundamento a la ética personal y a la organización política de la sociedad. A estos objetivos está orientada su enseñanza, que pretende orientar a las personas en la búsqueda del bien y de la justicia, convencido como estaba de que la virtud puede enseñarse. Sócrates identifica la virtud con el conocimiento. No se puede hacer lo justo si no se lo conoce, pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se lo conoce. Según este intelectualismo moral, lo único que hace falta para hacer que las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera. Además, Sócrates pensaba que toda la persona tiene conocimiento pleno de la verdad última contenida dentro del alma y que solo necesita ser estimulada por reflejos conscientes para darse cuenta de ella. Él la llama mayéutica. Sócrates
exhorta a sus discípulos a la virtud, porque esta es el bien supremo para el ser humano, sin la cual no podemos ser felices. En definitiva, para Sócrates no existe la felicidad sin virtud. La virtud es el conocimiento y condición necesaria y suficiente para la felicidad. Su crítica de la injusticia en la sociedad ateniense le costó su procesamiento y una sentencia de muerte. De lo que se le acusaba a Sócrates, dice Jaime Hirsch, era que lo cuestionaba todo: la naturaleza y el derecho del poder, la autoridad, la religión, la idea que se tenía de los dioses, de la virtud, del bien y de la justicia, del mal y de la injusticia. Su crítica no escatimaba a nada y tenía evidentemente un alcance político, por ello fue juzgado peligroso. Pero Sócrates hablaba también de una voz divina que escuchaba en su interior, el aviso de su daimon o divinidad particular, un genio o un ángel, un ser intermedio entre los dioses y los hombres, que generalmente le disuadía de realizar alguna acción o en menor medida le animaba a llevarla a cabo, como nos dice Jenofonte. Esta señal divina tenía para Sócrates un papel análogo al que cumplían los oráculos, los augurios o las formas tradicionales de divinización. La frase "solo sé que nada sé" también se atribuye a Sócrates. En ella se puede ver un poco de ironía, pues la ironía era algo muy propio de Sócrates, pero seguramente también la convicción de que las verdades no se alcanzan fácilmente, que deben buscarse de manera incansable y con la mente abierta, que uno debe estar alerta ante el autoengaño. Los seres humanos aceptamos con facilidad el propio engaño, bien para justificar nuestras acciones, bien para eludir responsabilidades. Que deben buscarse siempre las mejores razones para fundamentar nuestra acción, que hay que ser dialogante y estar dispuesto a aceptar los argumentos de los demás, si son más convincentes que los nuestros. La belleza de la verdad y de la sabiduría es tal que nunca cabe en un pensamiento cerrado o dogmático. Cuando el amigo de Sócrates, Quirofonte, preguntó al oráculo de Apolo en la ciudad de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates, y la voz divina le respondió que no. El propio Sócrates, que no se consideraba sabio, pero que creía que la divinidad no puede mentir, interpretó las palabras del oráculo en el sentido siguiente: los seres humanos de ordinario creen saber lo que en realidad desconocen, mientras que yo, Sócrates, soy consciente de mi propia ignorancia. Es solo por esto por lo que el oráculo me considera más sabio que ellos. Sócrates pensaba que una vida sin búsqueda, sin investigación, sin inquietud por conocer, no era una vida digna del ser humano. Maestro en el arte del diálogo, preguntaba una y otra vez a sus interlocutores qué entendían por la justicia, la piedad, el valor, la amistad o cualquier otra cosa. Preferentemente, eso sí, asuntos morales. Buscaba Sócrates con ello encontrar una definición universal, objetiva, acerca de los valores, de lo que es bueno o excelente en sí mismo, mediante la técnica de la refutación. Mostraba, conduciendo el debate, que las definiciones que se proponían eran insuficientes y que había que seguir reflexionando, mostrando a los interlocutores que las ideas que tenían no eran suficientemente ciertas y desde luego al ponerles en evidencia. Sócrates debió ganarse más que de un enemigo, personas recelosas, envidiosas o resentidas, que más tarde se alegrarían por su procesamiento. A Sócrates le llamaban el tabano, ya que no dejaba de insistir y apremiar, de sacudir las conciencias y aguijonearlas, de incordiar a los cómodos, satisfechos y egoístas, para que se cuestionasen a sí mismos y cambiasen y mejorasen su forma de vida.
Por lo que acabamos de decir, se comprenderá que un rasgo esencial de la filosofía de Sócrates es el ahondar en el propio conocimiento, profundizar en el propio interior. Nos ordena conocer el alma, aquel que nos dice, conócete a ti mismo, afirmaba. El lema de frontispicio del templo de Apolo en Delfos es también la máxima fundamental del pensamiento socrático. Centrémonos ahora en los principios de su ética. Ya hemos dicho que para Sócrates en manera alguna es lícito cometer una injusticia, que hemos de estar dispuestos incluso a sufrirla si no hay más remedio, pero que el mayor mal es ser uno mismo injusto con los demás, hacerles algún tipo de daño. En términos positivos, la búsqueda de la justicia, la integridad y honestidad personal, la práctica de las virtudes o excelencias, arete en griego, morales, pues para Sócrates todas ellas constituyen en el fondo una unidad en el objetivo de la vida, lo que hace a una vida humana digna de ser vivida. 5 son para Sócrates y las virtudes principales: prudencia, justicia, piedad, fortaleza y templanza. La prudencia, sensatez o sabiduría para acertar en lo que se debe hacerse, para tomar las decisiones adecuadas y elegir los mejores medios que convengan un fin. La justicia en todos los intercambios y relaciones humanas, cumpliendo con los acuerdos y con la palabra dada. La piedad para con los dioses y en todo lo concerniente a las obligaciones religiosas. La fortaleza o el valor para afrontar las situaciones difíciles o peligrosas y para tener el coraje de no ceder ante la injusticia, antes bien denunciarla. La templanza o moderación, en fin, que es la base de la virtud y consiste en el dominio de uno mismo, el debido control sobre las posesiones, deseos inmoderados o ambiciones excesivas o irracionales. Apreciamos por tanto que la vida buena es la vida inteligente, la vida guiada por la razón, pues uno es verdaderamente racional cuando elige lo que es mejor para él mismo y para los demás. Por eso, no hay que confundir el bien con el propio interés o la mera conveniencia personal. Solo los bienes morales, la práctica de las virtudes, constituyen el genuino bien de la persona. De igual manera, el verdadero mal que debemos rechazar no es otra cosa que los malos morales, la injusticia, la violencia y depravación en todas sus formas. Sócrates creía en la existencia de un orden universal, temis en griego, que ni siquiera los dioses podían transgredir, y este orden es el que fundamenta valores y verdades objetivos, universales, válidos para todo ser humano y que nosotros podemos conocer. Una acción moral es buena si es conforme a este orden cósmico o natural, un orden del que participa la naturaleza humana, tal como acabamos de decir, cuando se rige por la razón. Por eso la justicia representa en el ámbito de la vida y las relaciones humanas dicho orden de la naturaleza u orden del mundo. Un especialista en Sócrates llamado Alfonso Gómez Lobo ha resumido muy bien sus principios. El primero, una elección es racional cuando elige lo que es mejor para el agente. Segundo, para todo ser humano es bueno ser un buen ser humano. Y lo mejor es ser un excelente, virtuoso ser humano. Tercero, toda persona antes de actuar debe considerar exclusivamente si lo que va a hacer es justo o injusto, pues algo es bueno para nosotros solo en el caso de que sea moralmente justo. Cuarto, uno no debe de ningún modo cometer una injusticia, pues ello es siempre algo malo y vergonzoso. Tampoco se puede cometer una injusticia como respuesta a otra injusticia sufrida. Quinto, debe valorarse por encima de todo no la vida, sino la vida buena. La vida es así considerada más valiosa que la vida misma. Sexto, el mayor bien. La felicidad consiste en actuar de manera noble y buena. El mayor de los males, en cambio, es la acción injusta. Séptimo, toda persona racional quiere un verdadero bien, aunque a veces lo desconoce. Por eso, hemos de buscarlo con toda sinceridad y honestidad.
Octavo, algo es realmente bueno si posee el orden que le es propio. Bueno, este ya sería el final de mi exposición, espero que les haya gustado y haya sido de su agrado.